presentado, gracias. Gracias por venir hasta ahora, que veo que encima veo algunos que han ido a descansar y han vuelto. Bueno, gracias. Como ya he dicho, soy Yero, represento al estudio BAS, por si no lo podéis ver aquí. Y veníamos a explicar Capcotet, como sabéis, y lo queríamos hacer primero como por capas, ¿no? Normalmente explicas las cosas como una obra de unos años y lo sueles explicar más apretado. Aquí teníamos un poco más de tiempo para explicar un solo proyecto. Y quería explicarlo como por capas casi técnicas para luego hacer una reflexión sobre si realmente el valor está ahí o está en otro sitio, ¿no? Me venía a la mente cuando empezaba, una vez que oía a un arquitecto explicar un muy buen edificio, que decía que esto de defender un proyecto propio tiene algo de absurdo, ¿no? Tiene algo de autobombo, casi de endogámico, pero creo que a veces sirve para una reflexión posterior que puede ser interesante. La primera capa nosotros lo llamamos entorno físico y era un poco la relación que nosotros queríamos darle con el entorno. Un CAP es un centro de salud, es un centro ambulatorio primario que se llama en Cataluña, o sea, un centro de salud pequeño, de los que hay son de pueblo o de barrio, ¿no? Esto es una localidad que se llama Premià de Mar, Premià de Dalt, que está a media hora de Barcelona, como las obras de Josep. Y está justo en el eje que cambia de Premià de Mar, que es la parte baja, que veis, como veis, una zona más de bloques, y Premià de Dalt, de la parte de arriba, que como veis, una zona más de casas aisladas. Normalmente no lo hacemos, pero por casualidad esta vez el plano está totalmente orientado a norte. O sea, abajo el mar está sur totalmente, arriba es norte, y como veis el edificio tiene toda una parte larga hacia esa dirección, que luego es importante. Cuando nosotros entramos aquí, los CAPs en Cataluña son edificios que representan, es público, representa la salud pública, y en cambio suelen ser unos artefactos, yo os diría, poco agradables a veces, ¿no? Están muy dedicados muy eficientemente a la atención, al diagnóstico y tal, pero no suelen ser edificios en los que tú te sientas, digamos, muy bien recibido arquitectónicamente. Y teníamos un poco la voluntad de intentar darle la vuelta a eso, siendo difícil porque el cliente tiene una inercia muy fuerte. El primer miedo que teníamos era que no queríamos plantar ahí como si fuese casi una nave espacial, un edificio de estas características en un barrio tan fragmentado. Y ese fue nuestro primer punto de partida, ¿no? Cómo hacer un edificio que por parte tuviese la representatividad, el empaque que tiene que tener un edificio público, ¿no? Y que fuese capaz de representar a una entidad como es la sanitaria en un barrio, y a la vez encajase en un barrio de estas características sin desequilibrar un poco y respetando las reglas del juego del espacio. Creo que se ve mejor en este vídeo que en unas fotos. Aquí lo pusimos porque creo que más en las fotos se puede percibir un poco de esa escala en este espacio y cómo es el entorno y cómo queríamos conseguir instalarnos allí. La siguiente capa que le hemos llamado escala y uso. En este caso porque la escala de la pieza, que para nosotros era muy importante precisamente para encajarlo bien, que no tuviese un tamaño excesivo, tenía mucho que ver con el uso en este caso. En el concurso, llegamos en aquel momento, no recuerdo, 5 o 6 finalistas. Somos el único estudio que lo hizo en una sola planta. Nosotros cuando vimos el programa estamos obsesionados con conseguir encajarlo en una planta porque era casi posible
y nos parecía mucho más apropiado para el barrio que empezar aquí a darle más volumen, a meter un ascensor, a complicar el uso de un centro que queríamos que fuese más próximo. Claro, para hacer eso tuvimos que hacer las baterías de consultas que aquí veis a norte y a sur y la sala de espera quedaba centrada. Claro, en ese momento lo que te preguntas es, vale, ¿cómo hago que esta sala funcione y sea agradable y habitable, ¿no? Y de ahí, ahora lo veremos, nace la forma del proyecto y la sección. Dijimos, pues si lo levantamos para arriba, igual con eso es suficiente y somos capaces de encajarlo de esta manera. La parte de abajo a la derecha es toda la zona de administración, de vestuarios, etcétera, para el personal. E incluso nos daba para generarnos un pequeño porche que para nosotros también es símbolo de edificio público, conseguir ampliar la calle, ¿no? Aquí incluso veis las dos entradas que están en diagonal. Están hechas en diagonal para intentar que la llegada al espacio central, que tiene ciertos, no diré secreto, pero casi, ¿no? Que la llegada a ese espacio no sea muy de frente, que siempre tengas un poco de giro para que te lo encuentres en otro estado ya de ruido, incluso de ánimo, ¿no? La de la izquierda, que es muy chiquitita, fue una contingencia de proyecto. Esto fue durante el COVID, nos pidieron que hiciésemos una partición. Cuando te lo dicen es traumático, pero cuando le dimos una vuelta y conseguimos introducir una parte seccionada de este programa, creo que en la mayoría de los casos, y en este yo creo que fue así, mejoró y enriqueció el proyecto. Aquí vemos esta sección, lo que os explicaba, ¿no? Cuando necesitas coger luz, necesitas coger espacio, necesitas coger dignidad, levantamos la cabeza y con eso ya teníamos el proyecto planteado. Aquí veis la escala de este espacio y en esta maqueta pues, se ve bastante bien lo que os decía de las dos cadenas de consultas a cada lado, la privacidad que necesitan con estos patios. Esa privacidad también nos permitía hacer un edificio bastante cerrado hacia la calle porque así lo requería. El porche, aquí creo que se ve bastante bien la escala. Las fachadas, que también hablan un poco de este tamaño, ¿no? El transversal y el longitudinal, y la fachada, que más o menos es la principal, que da el paseo que conecta el mar con la montaña. El siguiente capa le llamamos materiales y mano de obra. Aquí es muy importante, ¿eh? Nosotros teníamos un objetivo. Vamos a hacer un edificio con la máxima gente posible. No nos apetecía venir aquí con grandes estructuras prefabricadas ni grandes sistemas, que haya la máxima gente posible. Que sean, si puede ser, gente de cerca, ¿no? Industriales, no pondré ejemplos porque me extendería, pero conseguimos que la gente fuese bastante del entorno. Que los materiales, incluso, si puede ser, sean de cercano y que los sistemas constructivos también sean aquí, que sean típicos de la zona, que sean reconocibles. Eso sí, siempre intentando llevar a un punto de estatus de edificio público. O sea, cómo utilizamos estas herramientas básicas con las que puedes hacer un chalet, que es lo que teníamos al lado, pero elevarlo de alguna manera a estatus de edificio público. Esta es la construcción de la vuelta, nosotros llamamos volta catalana, o sea, hay una identidad de cómo construir estas vueltas ahí muy particular que se está perdiendo. Y esto ligaba mucho con la mano de obra y la gente que hacía la obra y una voluntad que teníamos. Nosotros intentamos implicar mucho a la gente que lo estaba construyendo y que todo el mundo se hiciese cargo de la calidad final de ese edificio, se hiciese un poco suyo y que dejase ahí un pedacito. Por eso en el título me gustaba mano de obra. En una mano cabe un ladrillo. Si hubiese puesto industriales, es una cosa muy abstracta. No hay muchas manos en este proyecto. Esta vuelta, por ejemplo, que creaba mucha controversia, son 40 metros, hace mucho no se hacía así de este tamaño, todo el mundo tenía miedo, incluso la constructora. Se resolvió porque había dos obreros, Said y Ibrahim se llamaban, que a la que los vimos poner 4 ladrillos, todos nos quedamos tranquilos. Y en 2 semanas cubrieron 40 metros. Fue espectacular. Este es el espacio. También como materiales, claro, hicimos un esfuerzo muy grande para que un edificio que suele ser aséptico, que tiene unos requerimientos muy duros, conseguir que tuviese, a la vez fuese hogareño, tuviese dignidad, fuese agradable. Esto, teniendo en cuenta al cliente, no era un ejercicio fácil. Esta es la abertura que entra al COVID, que apareció a medio proyecto, y también el hecho de tener ciertos obreros en la obra, que vimos que eran capaces de hacer ciertas cosas, nos llevó a hacer este tipo de soluciones, que no es del todo evidente constructivamente. Al herrero, que tampoco se libró. Las paredes inclinadas, todos los ladrillos estaban puestos a 90 grados, X y Y. Como giramos una pared, nosotros el ladrillo lo poníamos igual, pero generamos la diagonal. También era
un homenaje a ciertas arquitecturas catalanas. El ladrillo, también una referencia, una forma de hacer determinada, de no romper ladrillos, de utilizar mortero de cal, de utilizar unas juntas exageradas, casi para que eso quede empastado, para que tuviese para que fuese una masa más que objetos separados. Y un gusto por el detalle, a veces en el límite. A otra capa le llamamos entorno clima. Igual que el entorno físico, tú reaccionas al entorno físico en un clima determinado, de alguna manera te condiciona el edificio. Nosotros, por el cliente, estrategia ecológica, tecnológica, era muy difícil de hacer, porque ellos tienen un patrón que repiten en toda Cataluña, yo que sé cuántos CAPs hay en Cataluña, igual 1000, ¿no? Y es muy difícil sacarlos de ahí, o al menos supimos. En cambio, sí que teníamos una estrategia muy clara a nivel pasivo nosotros. Como os he dicho, el edificio estaba totalmente orientado a sur. Entonces nosotros pusimos, tanto entre el hormigón, el ladrillo, la capacidad de inercia que tiene, el aislante, las cámaras de aire, la vuelta, o sea, todo el edificio tanto a sur como este y oeste, con las celosillas, etcétera, está totalmente protegido del sol, que realmente es el que puede darte más problemas en esta ubicación. Aquí se ve la vuelta al espacio que tiene, o sea, el aislante como está tratado, no me extenderé, pero realmente es un sitio muy protegido al sol. Y la inercia, para un sitio que es de uso intensivo, te ayuda mucho en invierno. Aquí se ve esa masa, ¿no? Como la parte izquierda de la imagen sería el sur, tienes el porche, tenemos árboles. Realmente es un espacio que si vais es sorprendentemente fresco en verano. Aquí se ve, esto sería una abertura a este, por ejemplo, ¿no? Los árboles a sud, con la celosía a sud. Esta sección girada, claro, esto te lleva a que tú te abres a norte. Eso ya te lleva a otro capítulo, que es una luz difusa, te empieza a dar un ambiente determinado, te condiciona, te lleva a otros sitios también, ¿no? Además lo utilizábamos para poder abrirle los laterales, están motorizadas las ventanas de arriba y eso crea una corriente de aire interior que si la utilizan bien, la verdad que era bastante útil en verano. Estas son las oberturas. Otra capa, nosotros llamamos, que lo he ido nombrando, pero lo que es un edificio público, ¿no? Nosotros queríamos mantener ciertos valores, queríamos tener cierto orgullo de poder hacer un edificio público, que el barrio estuviese orgulloso de su edificio público, que aportase algo a la calle, que aportase algo al barrio, que el vecino cuando fuese a pasar consultas se sintiese orgulloso de, joder, ¿no? Aquí se han empleado unos recursos con criterio, o al menos esa era nuestra actitud. Y es lo que intentamos, dándole este carácter que no suele ser el tipo de carácter que se le da a estos centros. Este es el espacio central. También quería decir muy rápidamente que queríamos aportar como una visión, lo que decía al principio, de atender, recetar, atender, recetar. Es un ritmo muy frenético, hay mucho trabajo, es muy complicado de que eso cambie, pero queríamos darle nosotros también nuestro grano de arena a una visión un poco más holística del tema, ¿no? No solo es eso la salud, es un edificio dedicado al cuidado, tiene que ser agradable, tiene que acoger, queremos darle ciertos valores que creemos que forma parte también de la salud. Este último capítulo, que yo le he puesto agar por diferentes motivos, pero ninguno concreto, era hacer la reflexión final respecto a dónde está el valor del edificio, ¿no? Porque a veces es relativamente fácil analizar de forma técnica en capítulos parecidos a los que yo he hecho, como el devenir técnico de un proyecto, ¿no? Cómo has tomado las decisiones, pero muchas veces te das cuenta que cuando lo revisas a posteriori el valor no está necesariamente allí, ¿no? Yo ahora voy a citar cuando leyeron el resumen del premio, que decían: el edificio es muy acogedor y desprende ternura. Claro. A mí me puede hacer una crítica, ¿no? Puedes recibir, ¿no? El material tal, esto es muy bonito, esto es muy feo y tal, pero tiene una cierta importancia y puedes sacar conclusiones. Pero, sinceramente, al final del día me da un poco igual. O sea, puedes hacer una reflexión, la puedes madurar, la puedes trabajar, pero no tiene una trascendencia real, al menos para mí. Claro, cuando te dicen que un sitio es acogedor y desprende ternura, eso para mí sí tiene una cierta trascendencia, muy por encima del resto de capas que hemos dicho, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿cómo se llega ahí, ¿no? ¿Cuál de estas capas te llega ahí? Hemos dicho cosas, ¿no? Los materiales, la luz, el espacio, la escala, pero no es suficiente, ¿no? El otro día otro compañero arquitecto me decía:
que hasta que no te piden que hagas una conferencia o pasa un tiempo y revisas un proyecto, no te das cuenta realmente de lo que habías hecho. Es como tú mismo reflexionas y dices, hostia. Y a mí me pareció, que es algo que seguramente hemos pensado todos, pero que esconde algo muy potente. Y es que hay algo oculto a nosotros mismos mientras hacemos el proyecto. Y eso me parece potentísimo, ¿no? Es una parte que se permanece oculta, que si revisas a posteriori descubres, ¿no? Anhelos, frustraciones, miedos, ¿no? Igual tienes ahí un deseo de destacar, a veces tienes una buena voluntad, ¿no? Y eso lo vas descubriendo cuando lo miras a posteriori, igual que descubres los errores y aciertos técnicos también, ¿no? Quería acabar con esta imagen. Y yo creo que encima cuando he venido hoy, yo venía con estas cosas en la cabeza y pensaba, no sé si lo voy a saber hilar muy bien, si es el tema, ¿no? Pero he llegado hoy justo al final del debate y justo estaban hablando de razón y sentimiento, ¿no? Y me he dado cuenta que era un poco de lo que yo quería hablar, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está ese trabajo, esa línea tan fina entre lo técnico, lo intuitivo, las pasiones ocultas, ¿no? que luego se revelan? Yo creo que había una voluntad de que cuando tú llegas a este edificio generase un segundo de silencio en el que el usuario, por un segundo, se comunica. Hay un momento que te quedas así y por un segundo te comunicas con el edificio, ¿no? Eso lo queríamos conseguir de alguna manera, te das cuenta luego. Y yo creo que si eres muy atento, en estos edificios que nos gustan, cuando ese segundo, yo creo que el edificio te susurra cosas, te va a decir qué energías ha puesto ahí, qué frustraciones ha habido, qué bondades ha habido, ¿no? Y yo creo que hay una materia muy, muy interesante. Cuando decíamos lo de acogedor y ternura, nosotros revisando, pensaba, hemos hecho muchas cosas, no sé, unas mejores, otras peores, pero creo, y esto se dice poco, y creo que está bien decirlo, creo que lo hicimos con amor. O sea, le pusimos amor. Y le decíamos a los trabajadores, a todo el mundo, hacer esto con cuidado, esto es un edificio público, va a estar aquí 100 años, la gente se merece un respeto, o sea, se le puso amor. Y eso a mí nunca me lo han dicho en la carrera. Se puede hacer un edificio de muchas maneras, pero se tiene que hacer con amor. Y si eso lo haces, eso queda impregnado de alguna manera. Y con esto terminamos.